¿Y ellos qué hacen? De acuerdo con el sitio oficial de SAS, ellos se definen como un motor confiable en la rama de analítica, para aquellas organizaciones que buscan obtener un valor inmediato de los datos que poseen. Las soluciones empresariales que manejan se encuentran dentro de las siguientes áreas: inteligencia artificial y machine learning, Internet de las cosas, inteligencia del cliente, manejo de datos, la nube, manejo de riesgo y fraude e inteligencia en la seguridad. La información que a continuación se desarrollará tratará sobre los servicios que SAS Institute proporciona a las empresas. La información a presentar tendrá como base la siguiente cuestión: ¿cómo lo hacen? Es decir, ¿cómo desempeña sus labores SAS Institute? Al ser SAS Institute uno de los principales fabricantes de software de inteligencia empresarial, y considerando que dicho software se aplica a una amplia gama de productos y servicios, SAS se ha especializado tradicionalmente en software avanzado para analizar grandes conjuntos de datos y generar modelos estadísticos predictivos para grandes corporaciones y agencias gubernamentales. Dicho software está orientado principalmente a científicos de datos y otros analistas altamente calificados. Aunque el usuario de negocios promedio puede operar los resultados de las exploraciones de datos y permite que los usuarios publiquen resultados a sus compañeros de equipo. La mayoría de las ofertas de la compañía se basan en el lenguaje SAS, un lenguaje de programación que ejecuta operaciones estadísticas contra conjuntos de datos. Existen dos intérpretes de dicho lenguaje, uno desarrollado por SAS Institute y otro por la empresa World Programming. El lenguaje SAS opera principalmente sobre tablas de datos. Puede leerlas, transformarlas, combinarlas, resumirlas, crear informes a partir de ellas, etc. El núcleo del lenguaje, conocido habitualmente como SAS Base, incluye pasos data que permiten realizar operaciones sobre las filas de un conjunto de datos, procedimientos de manipulación de datos que permiten ordenar tablas, enlazarlas, etc. Un intérprete de SQL. Un superlenguaje de macros. Las dos empresas que comercializan intérpretes de lenguaje SAS han desarrollado módulos adicionales que enriquecen la capacidad del lenguaje para, especialmente, analizar datos. Veamos algunos módulos desarrollados por SAS Institute. SAS Institute comercializa paquetes de procedimientos adicionales para el análisis estadístico de los datos, tales como SAS/IML, módulo que implementa un lenguaje alternativo similar a Octave, MATLAB o R. SAS/STAT, un módulo con procedimientos para realizar determinados análisis estadísticos, regresiones, etc. SAS/ETS para el análisis estadístico de series temporales. SAS/OR para la resolución de problemas de investigación operativa. SAS/GRAPH para generar gráficos. Además, SAS Institute ha desarrollado aplicaciones interfaces tales como SAS Enterprise Guide, SAS Data Integration Studio, SAS Enterprise Miner y otras que generan código SAS para aplicaciones específicas. ETL, minería de datos, etc. SAS Enterprise Miner, uno de los paquetes de software más populares de la compañía, permite a los usuarios crear modelos predictivos en un entorno GUI, interfaz gráfica de usuario, y producir gráficos a partir de análisis. El software de SAS Institute a menudo compite contra herramientas de análisis de código abierto, incluidas R y Python, que han crecido en importancia en el mundo del análisis predictivo en los últimos años. Pero SAS está trabajando cada vez más para incorporar esas herramientas en sus propias ofertas. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en dos de sus productos. SAS/IML, mencionado anteriormente. Es además una herramienta que permite a los usuarios llamar comandos R y la plataforma de datos SAS Villa que permite a los desarrolladores crear herramientas de datos utilizando las API de Java, Python y RESTful. En resumen,
Aunque el software de SAS Institute cubre una extensa gama de funciones de análisis y gestión de datos, su enfoque y desarrollo principal está orientado a las áreas de análisis predictivo y avanzado. La información que se proporcionará a continuación es en base a la pregunta de ¿para qué sirve todo aquello que hace SAS Institute con su SAS software? Hace que cada vez sea más fácil que más personas utilicen análisis eficaces todos los días. Punto número 2. Acorta el camino de los datos a la información, lo cual es algo muy importante y vital para cualquier manejador de datos. Punto número 3. Detecta patrones de compra inusuales en tiempo real y detecta cargos potencialmente fraudulentos en las compañías de tarjetas de crédito. Punto número 4. Cadenas minoristas gigantes adaptan los precios y las ofertas de productos hasta nivel de tienda. Punto número 5. Identifica los pocos miles de clientes entre los millones que más probablemente cambiarán a otro proveedor de telefonía celular, lo cual es importante saber para las compañías de telecomunicaciones. Punto número 6. Analiza las señales de los sensores de las plataformas petroleras del Mar del Norte combinadas con los datos climáticos y estructurales para predecir el fallo de las partes antes de que ocurra. Punto número 7. Ofrecen una gama extraordinaria de análisis de datos y tareas de gestión de datos, lo cual es importante para todo manejador de datos. Punto número 8. Analiza datos de texto como correos electrónicos para patrones en aplicaciones de Business Intelligence, lo cual es una de las principales funciones del SAS Institute. Punto número 9. Interactuar con sus datos al instante y de forma intuitiva, utilizando gráficas y diagramas dinámicos para entender las relaciones clave. Punto número 10. Elimina las suposiciones en la construcción de modelos y provee estabilidad y precisión empleando técnicas probadas y una interfaz de arrastrar y colocar que es fácil de usar y poderosa. Punto número 11. Aplica algoritmos de calidad probada que se actualizan constantemente para reflejar a las más recientes metodologías estadísticas, de modo que puedan analizar el pasado, describir el presente y anticipar el futuro. Punto número 12 y último punto. Genera gráficas específicas de la tarea para lograr una interpretación y comunicación más efectiva de los resultados. Estos son los 12 puntos más importantes, los cuales podemos dar como ejemplo para usar el SAS Software y el SAS Institute. El resto de sus usos derivan de estos 12 puntos mencionados. Tendencias de la analítica. Según un artículo publicado por Héctor Cobo, director regional de SAS Latinoamérica Norte, él pronostica o prevé que en lo que resta de este año 2018 y lo que posiblemente se dé en el futuro a corto plazo serían mejoras en los siguientes ámbitos. En primer lugar tenemos la economía analítica. La economía analítica está impactando a las empresas, creando conexión entre los clientes e innovando y desarrollando nuevas experiencias para los mismos. También tenemos la inteligencia artificial y el machine learning. El software aprende automáticamente de los patrones o características de la información. Parte de esta inteligencia artificial es el machine learning y este automatiza la creación de modelos analíticos. Por otra parte está la analítica Edge. Los datos generados por los sensores integrados en los miles de dispositivos del Internet de las Cosas no solo se analizará en un centro de datos, sino que también ya en los propios equipos de los usuarios, esto a tiempo real. Por otro lado está la protección proactiva. Las soluciones de seguridad están cada vez más implementando la analítica y la gestión de datos. Con esto pueden enfrentar los nuevos riesgos y ataques que se presenten a futuro. Un ejemplo de este es el WannaCry que se dio en 2017. También están las ciudades inteligentes. Cada vez más se aplican los conocimientos para el bien de las ciudadanías. Ejemplos concretos de esto serían aplicaciones en ámbitos como el servicio público, tales como el transporte, energía,